Buenos días a todos. Hoy tenemos a Ilse Torres, no sé si la conocéis, pero estuvo haciendo estancia de investigación larga aquí hace ya algún tiempo. No hace falta gran presentación, pero bueno, ya que lo tengo apuntado lo diré. Actualmente es profesora investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de México, y profesora visitante en Alicante. Hizo la tesis con Manolo Atienza, Isabel Infante, sobre también justificación del castigo en la filosofía del derecho contemporáneo, ¿no? Y hoy nos presenta un capítulo, habréis visto, que es un capítulo de un libro futuro, que no sé si es el libro de ese que estoy almacenando, es otro libro completamente diferente, que es sobre justicia restaurativa. Es un gusto ir aquí. El formato usual son 35-40 minutos más o menos de presentación y luego el resto del tiempo lo aprovechamos para el debate. Así que es tu tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, obviamente agradecer la oportunidad de estar aquí, discutir con ustedes estas ideas y saber también eso, que tenemos tiempo para poder puntualizar o problematizar algunas de las cosas que aparecen en el texto, y me gustaría comenzar contextualizando precisamente este texto. Este tema sobre justicia restaurativa es un tema que yo había trabajado previamente y en un inicio tenían presentes dos grandes preocupaciones. Una de esas preocupaciones era esa constante idea de que la justicia restaurativa iba a llegar para pues mover por completo sobre todo la institución del castigo, y que en esos términos era pues era un enfoque que me interesaba explotar. Y sobre todo también estaba yo inmersa en un contexto de demasiado optimismo a propósito de las bondades del modelo restaurativo, ¿sí? Entonces, por una parte, yo veía esa potencialidad, pero me preocupaba también ciertos lugares comunes en los que se caía, y sobre todo esta idea de la panacea de todos los problemas que se presentan en el sistema de justicia penal. Entonces, teniendo en mente esas dos grandes preocupaciones, yo me había aproximado a este tema preocupándome o centrándome especialmente en el tema de los fundamentos del derecho penal liberal, que eran los que se veían en cierta forma cuestionados, y que especialmente en términos de la autonomía personal, pues veíamos que había muchos espacios de confrontación respecto de, pues, especialmente la parte de los ideales que esperan ser fomentados por medio de la justicia restaurativa. Pero posteriormente a eso, y es el capítulo y el proyecto que estoy proponiendo el día de hoy, he conservado, digamos, esta preocupación, pero he decidido enmarcarla en un proyecto más amplio, que es el proyecto del libro que justo anexaba yo el índice para que pudiera, pues por lo menos visualizarse en qué consiste ese proyecto, ¿sí? Este libro es un libro que he estado construyendo, voy a decirlo tal cual, con base en lo que han sido mis intuiciones y mis insatisfacciones en el tema del castigo. Yo comencé a trabajar en el tema del castigo como 10 años, algo así. Pero efectivamente mi aproximación había sido centralmente desde las herramientas de la teoría del derecho, una tesis que fue pues una tesis muy formativa, pero que intentaba más bien dar cuenta de cómo algunos teóricos del derecho habían realizado esa aproximación a la justificación del castigo. Y después de esto fui realizando otro acercamiento donde me daba cuenta que necesitaba otro tipo de herramientas para comprender adecuadamente esta institución. Entonces, la estructura del libro de alguna forma pretende responder a lo que son esas intuiciones. Una primera parte que intenta reivindicar la parte de los fundamentos, pensar en el derecho penal como un proyecto civilizatorio que de alguna forma intenta que exista esta sensibilidad, que exista este cambio en la sociedad como en términos de nuestra sensibilidad hacia el dolor, y el derecho penal en ese sentido como finalmente a lo que en su momento fue pues, el escenario de penas arbitrarias,
una reivindicación también de algunos de los fundamentos más presentes en el ámbito penal, como el tema de la libertad, etcétera. Y también pues una aproximación a lo que sería la discusión del castigo, el debate amplio del castigo con las principales concepciones jurídicas que a día de hoy existen en ese debate, que es un escenario también muy complejo. Y una segunda parte que está más centrada a esos interrogantes específicos. En primer lugar, el tema del abolicionismo, porque aunque el abolicionismo penal es una postura que desde el derecho, desde la teoría y la filosofía del derecho, pues prácticamente es un tema que no se menciona y que se deja a un lado por ser una, no sé si utopía o más bien una distopía, pero a mí me interesaba justamente poder abordar el tema del abolicionismo, especialmente desde la perspectiva de los criminólogos y desde la perspectiva de la filosofía política, para reivindicar algunos proyectos que intentan ir más allá de esta idea del anarquismo de hay que desaparecer el poder punitivo, ¿sí? Entonces, en este contexto del abolicionismo es que, y era la primera cosa que quisiera puntualizar, es que la justicia restaurativa yo la estoy enmarcando allí. De todas las propuestas abolicionistas que se han formulado por parte especialmente del ámbito de la política criminal, me parece que el proyecto de la justicia restaurativa es el que tiene más sostén y que ha logrado también desarrollarse y arraigarse de alguna forma en nuestros sistemas de justicia. Y al final, la justicia restaurativa, tal y como también la voy a presentar, para mí forma parte de ese proyecto abolicionista, pero como digo, es una versión distinta, no es esa versión maximalista que busca destruir el derecho penal, pero que finalmente sí está proponiendo un cambio, como ahora también lo mencionaré, de eso que se suele utilizar de forma abusiva, pero de lo que identificamos como el cambio de paradigma, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un poco el contexto. Ahora, a partir justo de este capítulo y de esas líneas que quedan abiertas o esas insatisfacciones respecto a pues, no romantizar en exceso las bondades del proyecto restaurativo, las cuestiones que quedan abiertas, el capítulo siguiente tiene que ver con el planteamiento sobre el mal, ¿sí? La filosofía del mal, intentar llevarla también al ámbito de la reflexión sobre el castigo, pues una idea que, como yo decía, me parece muy intuitiva, que es la idea de, bueno, si la justicia restaurativa intenta de alguna forma subrayar esa dimensión del ser humano en la que es posible no recurrir inmediatamente a la fuerza, sino llegar al consenso, la siguiente gran pregunta que nos haríamos es, ¿qué hacemos con aquellas manifestaciones de conductas que, diríamos, lo podemos llamar de muchas formas, y en el derecho nos gusta identificarlo más como vulneración a bienes fundamentales, a bienes jurídicos, etcétera, pero que en ocasiones creo que también esa reflexión sobre el mal vendría bien. Y finalmente, otro capítulo que tiene que ver con algo que aparece también en este capítulo, a propósito de estas nuevas maneras que parecen actualizarse sobre revictimizar. Y una forma de revictimización que me parece que merece también atención es aquella que espera o tiene también ciertas expectativas sobre las víctimas como pues personas que siempre tendrían que estar dispuestas, por ejemplo, a participar en un proceso restaurativo, cuando puede ser también perfectamente entendible en cierto contexto que hay una serie de emociones, serían esas emociones retributivas, como la indignación, como la ira, que en el contexto en el que una persona ha sido dañada, pues también se espera que puedan estar presentes, aunque desde luego hay que redireccionarlas. Entonces, ese es quería contar un poco sobre el proyecto del libro, para que de esta forma se pudiera contextualizar un poco mejor el planteamiento que yo estoy realizando acá. Bueno, entrando entonces a lo que nos corresponde ya respecto de la justicia restaurativa, yo comenzaba con una definición que podríamos identificar como una definición estándar, ¿sí? Podrán haber también observado que en la mayor parte del texto utilizo mucho justo el pensamiento de este autor, de Braithwaite,
Hay muchos autores que justo trabajan el tema de la justicia restaurativa, pero en mi opinión, que también es algo que se podría discutir, pero me ha parecido que es de los pocos autores que se interesan en el tema de los fundamentos de la justicia restaurativa y que, como están interesados en este nivel de fundamentos, por ejemplo, uno de los libros más conocidos de este autor es el que escribe en coautoría con Petit, donde intenta enmarcar este proyecto dentro de la filosofía política del republicanismo. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que recurro tanto a este autor. Bueno, que es un autor australiano. La definición que nos ofrece este autor presenta la justicia restaurativa, en primer término, como un proceso. Y es un proceso que va a incorporar sustantivamente algunos valores que serían los valores de sanación, disculpa, perdón, y que además se estaría enalteciendo como un proyecto que se compromete de una mejor manera con la idea de prevención para evitar la reincidencia al incorporar de manera activa a todas las personas que están involucradas en un conflicto, ¿no? Las víctimas, los infractores y también las comunidades que han participado y que tendrían un rol en ese conflicto. Bueno, y en estos términos, entonces, podemos identificar desde este momento que la justicia restaurativa va a presentarse, y por eso ha sido también recibido en determinados escenarios, como pues una alternativa a todos aquellos problemas que nos parece que tienen nuestros sistemas de justicia penal. Desde luego, la justicia restaurativa no está pensada únicamente en el contexto penal, sino que más bien lo que tiene en mente es el conflicto. De hecho, una idea que va a estar presente también en muchos criminólogos es la idea de que no hay conflictos de distinta naturaleza, sino que esas son meras etiquetas que nosotros colocamos, pero que en principio lo que tenemos son conflictos, y después justo el derecho pues se entromete intentando justo establecer una jerarquía entre ellos. Pero bueno, en estos términos entonces encontramos que se suele presentar como esta gran promesa para que el sistema de justicia penal pueda corregir las injusticias que genera, la ineficacia también que estaría presente, y en el fondo también como implica o estaría presentando no solamente un proceso distinto, en el sentido de no se trata de reemplazar el proceso o el procedimiento que existe en un juicio ordinario, sino que sería una perspectiva completamente distinta del conflicto, ¿sí? Y en esa perspectiva distinta del conflicto, entonces es que evidentemente se estarían tocando nuevamente lo que serían esas bases, esos fundamentos. Y en esos fundamentos, la idea sería que pudiera existir una comprensión distinta y también una respuesta distinta que dejara de estar centrada en la aplicación de castigos y en el proceso de asignación de responsabilidad, sino que a partir del conflicto justo se pudiera pues intentar sanar lo que sería el daño. No exactamente reparar el daño, sino más bien un proceso de sanación respecto al daño. Y en estos términos, evidentemente, estaríamos o podríamos identificar que se estarían también reivindicando toda esta serie de críticas hacia el modelo del derecho penal liberal, ¿sí? O ciertas cosas que se le estarían atribuyendo, como pues esta idea de que se ha construido únicamente desde el desbalance de poder que existe entre el ciudadano y el Estado, por ejemplo, que aunque discursivamente tiene una justificación preventiva de la pena, de facto opera con un retribucionismo del peor tipo de retribucionismo, digamos, que ha privilegiado la desconexión entre el actor y sus actos, descontextualizando la noción de agencia, y que ha facilitado también múltiples prejuicios y sesgos dentro de estos procesos, ¿sí? Y en estos términos, entonces, el derecho penal sería pues un sistema que está orientado a castigar, mientras que esta sería pues una alternativa que se presenta como una opción más bien orientada al perdón. El planteamiento que yo haría entonces, que es la aproximación que pretendía con este texto, es que al final esto se está planteando evidentemente en términos dicotómicos, ¿sí?
Y cuando se presenta una falsa dicotomía, además, o una falsa oposición, lo que suele pasar es que una de las opciones se ve muy atractiva, evidentemente, porque la otra posición que se está presentando es una especie de hombre de paja, que es, en esos términos, muy fácil de destruir. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me interesaba es cómo generamos también esa actitud crítica, poder mantener el entusiasmo, digamos, que genera en muchos contextos algunas de estas ideas, pero no tener esa ingenuidad para pensar que se trata finalmente de una panacea para todas las problemáticas que están inmersas en el fenómeno criminal. Y especialmente, que era también una cuestión que me importaba especialmente, no sacrificar o no intentar eliminar de un tajo todo lo que tiene que ver con esas conquistas civilizatorias que implica el paradigma del derecho penal liberal, aunque desde luego haya cosas que revisar desde él. Bueno, teniendo en mente este problema, entonces yo dividía el argumento nuevamente en lo que serían estas dicotomías que se suelen presentar, ¿sí? Una de las primeras dicotomías que aparecerían allí es este enfrentamiento entre lo que sería la justicia restaurativa frente a la justicia tradicional, ¿sí? Que es algo que justo yo ponía en cuestión. Este movimiento de justicia restaurativa, cuando intentamos justo indagar un poquito más en qué es más allá de esta definición, que señala esos valores, que indica que se trata de un proceso, etcétera, nos encontramos con que se trata todavía de un concepto en construcción, un concepto que además obviamente da lugar a muchas concepciones, pero que en términos resumidos, de hecho, se puede entender o de esa manera se presenta como una concepción que es procesal, ¿sí? En términos de lo más importante de la justicia restaurativa, es el procedimiento. Son la forma en la que interactúan esos elementos que están presentes en un proceso restaurativo. Y también, evidentemente, sería contextual, porque sigue de alguna forma muy vinculado con lo que son las prácticas restaurativas que se están desarrollando en distintas partes del mundo. Bueno, en esos términos, algo que me interesaba a mí en esta parte era intentar indagar cuál era la concepción de justicia que se está modificando, que se está presentando, y si realmente es una concepción de justicia distinta de la que existiría en el sistema de justicia ordinario, ¿sí? Bueno, y ahí es una parte que, bueno, me costó, digamos, también mucho trabajo, porque es una reconstrucción y también es algo que yo pongo sobre la mesa si es algo que se pudiera discutir, porque intentando indagar en cuáles son esos rasgos o esas concepciones de la justicia que están vinculadas con esta aproximación, teniendo en cuenta especialmente lo que son pues, este conjunto de valores, identificaba pues, algunos rasgos, por ejemplo, de una concepción de justicia como comunidad, especialmente porque suele estar también muy vinculado con el tema de justicia indígena, por ejemplo. Algunos elementos que tienen que ver también con, que creo que en realidad son los que están más presentes, de justicia como no dominación, y toda esta idea de que lo que necesitamos es devolver el poder a las víctimas a través de este tipo de proyectos, y también obviamente la toma de conciencia del contexto de desigualdad y de las condiciones de reprochabilidad de una persona en ese contexto. Y también había ciertos rasgos de lo que sería una concepción de la justicia deliberativa, en el sentido de que otra de las características importantes de este tipo de procesos es que no estaría presente la figura de un tercero que decide cuál es el acuerdo entre las partes que están involucradas en ese conflicto, sino que son las propias partes las que tienen que deliberar qué fue lo que sucedió, qué van a hacer por eso que sucedió, a qué deberes van a llegar y justo cómo se van a cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, yo identificaba como esos grandes elementos. Bueno, y en esos términos, entonces, hablamos de una concepción de justicia que efectivamente tiene
énfasis distintos, ¿no? Si intentáramos contrastar eso con lo que es la concepción de justicia sobre la que se ha construido en nuestras instituciones, de eso tampoco estoy muy segura, pero he identificado y decía, bueno, el paradigma más importante, justicia distributiva, ¿sí? Tenemos también, obviamente, la concepción que está en otro nivel, pero de lo que sería la justicia como imparcialidad. Y después otro que me parece un poco más cuestionable, pero que es la que siempre está presente, que es la justicia retributiva, ¿de acuerdo? Sin embargo, me parecía que cuando se hace referencia a esta aparente oposición, no se está indagando tanto. ¿Por qué? Y eso es algo que también intentaba enfatizar mucho. La mayor parte de los textos que se ocupan de la justicia restaurativa no van a entrar a esta discusión sobre los fundamentos de la justicia restaurativa, sino que más bien les interesa el nivel de lo que son esas prácticas, ¿sí? Entonces, la mayor parte de estos textos están centrados en cuáles son los pasos, quiénes son los involucrados, etcétera, pero no se llega, digamos, tan profundo a esta cuestión. Y creo entonces que cuando se hace referencia a esa justicia tradicional, ni siquiera es que se esté pensando en una revisión tan profunda, sino que se está pensando en algo más superficial, como lo que es el trabajo que los tribunales hacen de facto. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, en esos términos, es un hombre de paja, porque pues si nos limitamos a lo que sucede o no sucede realmente en los tribunales, la mayor parte de los ideales regulativos no suceden, ¿no? en esos términos. Bueno, y otro elemento importante en esta primera dicotomía era justo la pretensión de corrección, ¿sí? Porque finalmente, si estamos hablando de un proyecto como este, es porque ese proyecto tiene no solamente la intención de mostrar una concepción distinta, sino de presentarse como una mejor opción frente a lo que sería el procedimiento ordinario. Y en esa pretensión de corrección, que en realidad trataba un poco más adelante, me parecía interesante dar cuenta de una construcción que también es articulada por Bradway, a propósito de lo que serían los valores de la justicia restaurativa, que son, creo que, los que nos darían un poco más de juego para articular eso. Bueno, y este autor divide esta serie de valores en tres grandes categorías. Una primera categoría muy interesante que tiene que ver con las garantías procesales. Por ejemplo, creo que es una cuestión importantísima porque hasta ahora parecería que la justicia restaurativa es una especie de acuerdos sin ningún tipo de reglas que nos recordaría quizá más a cómo se hacían cuando había pocos niveles de juridicidad en nuestras sociedades, como se resolvían los conflictos. Bueno, en estas garantías procesales encontraremos, por ejemplo, que este autor sí que señala algunas garantías específicas, como la idea de que un acuerdo restaurativo no podría implicar un nivel de privación de bienes, por decirlo así, superior al de una pena que esté prevista más o menos para esa conducta, ¿no? O, por ejemplo, una garantía tan importante como el hecho de que nadie puede ser obligado a participar de un proceso restaurativo. Entonces, esas garantías procesales son las que tendrían que estar presentes en cualquier práctica restaurativa para poder continuar y que tuviera ese valor. Bueno, la segunda categoría serían valores maximizables, es decir, valores que pueden presentarse en menor medida y que tienen que ver ya en concreto con la reparación, del daño que puede sufrir. Por ejemplo, la restauración de la dignidad humana, de la pérdida de la propiedad, de la seguridad, de las relaciones humanas, de la compasión, del cuidado, de la paz, etc. Bueno, y después hay otro grupo de valores que serían esos valores que serían el corazón de la restauración. Son valores que no podrían ser demandados porque su valor radica en justo que sean espontáneos, ¿no? Y esos valores son los que nos llevan a la idea, por ejemplo, del remordimiento,
la disculpa, la censura del acto, el perdón y también el tema de la piedad, ¿no? Entonces, estos serían los valores que, como decía, nos permitirían justo llevar a cabo esa segunda o indagar en esa pretensión de corrección que estaría colocado en el segundo apartado. Bueno, en estos términos, entonces, la conclusión, digamos, de este apartado, en un inicio yo creía que no existía una genuina oposición entre lo que son estas concepciones de justicia, pero al final mi conclusión es que sí estamos hablando de énfasis muy distintos, ¿sí? Sí estamos hablando de proyectos que podemos encontrar la manera de hacerlos compatibles, pero que llevados, digamos, al extremo, nos están planteando pues, un escenario que sí que es incompatible, ¿no? Pero volveré sobre eso más adelante. Eso no quiere decir que no puedan ser incorporados algunos de esos valores al sistema de justicia que existe. Bueno, la segunda dicotomía que me interesaba también indagar como parte del argumento sería la que en ese nivel un poco más profundo se podría plantear respecto a la justicia restaurativa y lo que sería el margen del derecho penal liberal. Entonces, en esos términos, también, si los énfasis están colocados en la idea de comunidad, en que no exista justamente un escenario de juicio, en que el conflicto se entienda de una distinta manera, evidentemente eso nos lleva a revisar algunas de las tesis más importantes del derecho penal liberal. Y en este apartado, lo principal o el elemento principal que quería colocar es que en ocasiones, justo cuando se presentan este tipo de proyectos que intentan desplazar por completo una forma de proceder como si fuera arcaica y no funcionara, es un buen momento para ir de nuevo al nivel de los fundamentos, ¿no? Entonces, de esa manera, reivindicar qué era precisamente lo que se estaba intentando proteger en la génesis de ese proyecto. Bueno, y en el caso del derecho penal liberal, un recorrido muy básico que realizaba respecto a las intenciones que ya estaban presentes en el movimiento reformista, esa necesidad de intentar disminuir o limitar la violencia, que es todo lo que podemos encontrar, por ejemplo, en el modelo del derecho penal mínimo de Ferrajoli, y esos fundamentos que él identifica como la prevención de la violencia, tanto de las penas, en el caso de la venganza y de que no haya pues justo un escenario donde esos conflictos puedan resolverse, y también de los castigos arbitrarios, ¿no? La posibilidad de que exista ese abuso del poder y la idea del más débil. Entonces, en ese ideario de la ilustración, que finalmente pues, lo que pretendía era pues, terminar con esa tiranía, con esa arbitrariedad en el ejercicio del poder, se pretendía encontrar una validez en términos sustantivos, ¿no? Y en esa validez sustantiva encontrábamos esta fundamentación ético-política, pero también muy importante el objetivo epistemológico, ¿sí? Que es la idea de que el proceso de búsqueda de la verdad material en un hecho delictivo pues es un paso fundamental, ¿no? En la posibilidad de poder establecer que una persona es culpable y que en ese sentido pueda también pues tener las consecuencias finalmente que han sido previamente establecidas. Y en estos términos, si vemos justo la necesidad de limitar ese poder punitivo, ese poder coercitivo, más bien, que finalmente sigue estando presente, la necesidad de que haya garantías, tanto sustantivas como procesales, para que esto pueda ser desarrollado, y el objetivo también de búsqueda de la verdad y de poder evitar que exista estas condenas falsas, estas absoluciones también falsas. En esos términos me parece que sería muy injusto identificar ese proyecto como un proyecto punitivista que únicamente pretende imponer castigos, ¿no? Entonces, por eso me interesaba poder hacer ese recorrido
y decir que un modelo en este sentido no podría ser realmente caracterizado de esa manera. Ahora bien, eso no implica desconocer finalmente la relevancia del castigo. Yo anotaba ahí algo muy breve porque el tema es demasiado amplio, pero hay un elemento que es el que quería destacar, porque además después es el que nos va a permitir problematizar algunas otras cuestiones, que tiene que ver justo con lo que yo considero que estaría en el corazón, o sea, que es el corazón del debate sobre el castigo, que es esta idea de que el castigo implica un mal, una pérdida, una imposición, una carga. Se pueden utilizar distintas palabras. Esa es una discusión también abierta y ese es un trabajo que actualmente justo estoy realizando, que tiene que ver con el carácter afectivo del castigo. Pero bueno, siempre está presente esta idea de que finalmente trata de algo que en otra situación nos parecería intolerable poder hacer hacia una persona, ¿no? Entonces el castigo, de alguna forma, lo autorizaría, ¿no? Nos diría que lo que en un caso nos resulta inadmisible para un ciudadano, en este caso, como existe esta culpabilidad, entonces podemos llevar a cabo lo que sería ese daño, dolor, sufrimiento, pérdida, carga, como queramos llamar. Y en esos términos, si consideramos que entonces el castigo ha significado pues uno de los retos, o yo diría quizá el reto más importante del ámbito penal, en estos términos, pues ha puesto de manifiesto algunos excesos, está también presente esos retos, y también ha llevado a un escenario que, por otra parte, al lado de esta reivindicación de esos fundamentos, me parece que también tendríamos que hacer, que es ese proceso de autocrítica, especialmente de lo que ha sido la pérdida de legitimación de algunas de las manifestaciones de castigo, ¿sí? Entonces, en el escenario anglosajón es distinto, pero en el escenario del mundo latino, en el escenario iberoamericano, pues sigue predominando una concepción de la pena como prevención. La idea de que el castigo tiene que tener una finalidad social, la entendamos después en sus distintos subobjetivos, como incapacitación, prevención especial, prevención general. Pero este modelo se ha ido agotando, ¿sí? Es un modelo que ha sido ampliamente cuestionado por pues, las promesas no cumplidas finalmente. Y también justo por las consecuencias negativas que ha tenido ese fracaso de la prevención finalmente. Bueno, eso en el mundo anglosajón justo es lo que está detrás de ese descontento por las ortodoxias de ese bienestar penal que se considera que ha sido causante de haber dejado a las víctimas desplazadas, por ejemplo, que el delito en realidad no haya disminuido, sino que haya aumentado en la mayor parte de los lugares, y especialmente el tema de las prisiones, que si bien la pena de prisión no es equivalente al problema del castigo, pero bueno, es su manifestación, yo creo que más urgente, ¿no? Y más cuestionada. Y desde luego el uso que se ha hecho de la prisión, de este discurso de rehabilitación y de reinserción que también es muy cuestionable, que ha llevado más bien a que las prisiones sean estos espacios de sufrimiento y de espacios donde se reproduce y se perpetúa lo que es la exclusión social. Bueno, entonces, si tenemos en cuenta esto, sí que existe un modelo que es incompatible, ¿sí? Que sería un tipo de retribucionismo, pero también yo intentaba hacer esta diferenciación. No sería ese retribucionismo esclarecido que ha sido construido desde el siglo pasado, sino más bien una versión del retribucionismo pues, muy básica y que en realidad yo no creo, de hecho, que ningún autor retribucionista sostenga, ¿verdad? Bueno, simplemente por mencionar ese retribucionismo esclarecido, que a día de hoy pues, se discute mucho más,
Hay muchas caracterizaciones de esas teorías retribucionistas. Yo utilizaba una distinción de Margaret Humphrey, que es la del retribucionismo positivo, para intentar diferenciarlo del que está presente en las teorías mixtas sobre el castigo. Y bueno, ya ahí encontramos las teorías del merecimiento simple, las teorías expresivas, por ejemplo, las teorías comunicativas, que a día de hoy son mucho más conocidas. ¿Sí? Bueno, pero al final, entonces, si tenemos esta idea del retribucionismo como la idea de que el que la debe la paga y del castigo retributivo como pues un espacio donde el sufrimiento del otro de alguna forma ofrece la posibilidad de sanación, por supuesto que en esos términos estamos hablando de un proyecto que es irracional, ¿sí? Y al final, entonces, ese modelo esclarecido del derecho penal y también sería más bien un espacio en común con la justicia restaurativa, pues lo que se está buscando es evitar esa irracionalidad en la distribución de penas, intentar limitar también esos excesos del populismo punitivo. Bueno, y dejar de ver justo las instituciones como un espacio donde únicamente se están reproduciendo pues, ciclos de violencia y donde el objetivo último y aparece que el objetivo único sería más bien pues el de llegar a un castigo. Bueno, llegamos entonces a la parte de los interrogantes, una vez presentado todo ese escenario, que creo que serían los espacios donde hay lugar para ese optimismo, pero también hay lugar para cuestionar muchas cosas, ¿no? Y para separarnos abiertamente de algunas de las propuestas de la justicia restaurativa. El primero de estos puntos sería el de la marginalidad del daño de la víctima y de la responsabilidad comunitaria. Y en estos términos, desde luego, creo que ha sido justo una de las carencias del modelo del derecho penal liberal. Esa necesidad de poder tener una perspectiva más amplia, que ya se ha hecho también a propósito de lo que implica la ciudadanía, la necesidad de ver ese contexto, las dinámicas sociales, los deberes que se han cumplido o incumplido y que posibilitan el reproche hacia otros, etcétera. Pero también muy importante, ya advertía yo, esta necesidad de pensar muy bien de qué manera se va a introducir a la víctima realmente en los procesos, ¿sí? Porque nuevamente yo señalaba una preocupación o algo que a mí me preocupa especialmente en este tipo de escenarios, es que se generen estos estereotipos, estas expectativas acerca de la víctima buena frente a la mala víctima que decide no participar en un proceso restaurativo y que decide irse al proceso normal, ¿no? Bueno. Otro punto sería justo el de los propósitos del proceso penal, que, bueno, justo por el tipo de temas que se tratan en Giro, pensaba que podía ser un objetivo especialmente interesante, porque vemos que realmente el propósito que guía a un proceso restaurativo no es epistemológico. De hecho, todo lo epistemológico pasa a un segundo plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no se necesitan probar hechos. El punto de partida es que las personas asumen la responsabilidad que tienen en ese proceso individual, colectivo, y ven simplemente la manera en la que van a llegar a establecer ese acuerdo, ¿no? Entonces, no estamos hablando de la posición de una persona que está negando su participación en los hechos por los cuales se les está incriminando. Es decir, que en este caso los hechos no son controvertidos, ¿no? Bueno, y esto también pues, se relaciona también con esa distinción que se hace entre responsabilidad activa y pasiva. Y la idea es procurar esa responsabilidad activa donde se desarrollan más bien virtudes, ¿sí? Las virtudes para poder asumir esta responsabilidad, reparar el daño cometido. Y en estos términos, que me parece que es algo que también se ha discutido ya mucho, aunque no es el mismo caso de otro tipo de los llamados
procesos alternativos de la justicia, donde pues, se ha estado ya llamando mucho la atención sobre cómo no, en muchos casos no es que esté presente esa sincera toma de conciencia sobre la responsabilidad y el daño causado, sino que puede pesar más lo que es ese interés por apresurar la resolución final de un caso o incluso pues una condena injusta o un proceso ordinario y que nos trae evidentemente el problema de muy pasado ya en los procesos de conformidad de inocentes que aceptan culpabilidad. Bueno, otro punto muy vinculado con este sería el de la necesidad de la adaptación de las garantías, ¿sí? Ya lo señalaba yo antes, que si bien va a cambiar completamente el enfoque y los propósitos de este tipo de procesos, eso no quiere decir que no hay garantías, ¿sí? Esas garantías tienen que adaptarse y yo encontraba que en esta adaptación de garantías, aunque se plantea en términos distintos, pero yo creo que sigue estando presente esa necesidad de absolver al inocente y castigar al culpable. Y por eso es que una de las conclusiones que tenía es que seguramente sí hay un espacio aún en estos términos para ese objetivo epistemológico. Lo podemos discutir más adelante. Bueno, el siguiente también sería el papel excluyente de las instituciones estatales en el conflicto penal, que es básicamente la idea de que no hay, la institución no es esa tercera persona que ve los conflictos e intenta investigar y resolver ese conflicto, sino que sería más bien un papel de cuidar que se lleguen a esos acuerdos y que se cumplan los deberes que están ahí establecidos. Y después había un punto que me interesaba especialmente, que es el de la proporcionalidad y el castigo. Por una parte, no solo tomando conciencia de que la proporcionalidad puede ser entendida en términos muy negativos, como esta idea del retribucionismo de no esclarecido, decía yo, de un mal sumado a otro mal da como resultado un bien, pero la idea de proporcionalidad es una intuición de justicia básica, ¿sí? Y es algo que creo que está muy arraigado, de hecho, justo en lo que es la forma en la que entendemos lo que es justo, que tiene que existir algún tipo de proporcionalidad entre el daño sufrido y lo que sería la consecuencia, ¿sí? Bueno, eso sería un primer problema. Pero además de eso, que podríamos decir, bueno, eso se resuelve únicamente revisando esas intuiciones, haciendo ese equilibrio reflexivo. Pero creo que también ahí hay algo que puede ser un poquito tramposo, decía yo, porque en realidad, como yo lo entiendo, en principio no habría algo que diferencie esencialmente un acuerdo restaurativo de un castigo, ¿sí? Y yo creo que muchos acuerdos restaurativos, de hecho, son castigos. ¿Por qué? Porque implican o siguen teniendo este elemento de un acto impositivo, una aflicción, una molestia, un daño, un sufrimiento. ¿Por qué? Porque el acuerdo restaurativo no es únicamente, pues ya lo resolvimos, cada quien se va a su casa, sino que hay deberes que las personas se comprometen a cumplir. Entonces, nada impide que esos deberes a los que llegan implique también ese castigo. ¿De acuerdo? Entonces, en esos términos, me parece que quizá no es que está completamente alejado. Y en el tema de la proporcionalidad también, como decía, puede ser un cambio simplemente de cultura, pero también está o suele pesar la idea de que normalmente el resultado de un acuerdo restaurativo va a ser demasiado benigno y, como yo decía, no necesariamente. Bueno, y finalmente, perdón, ya para cerrar el tema de la autonomía, evidentemente estamos hablando de un escenario muy distinto, vinculado con el republicanismo, que pretende que se generen finalmente ciertos valores y ciertas virtudes cívicas por parte de los individuos, y eso siempre entra en conflicto con la autonomía personal. ¿De acuerdo? La necesidad justo de, pues a lo mejor fomentar eso, pero que en ese fomento pues esté invadiendo demasiado la esfera de autonomía de las personas. Bueno, y las conclusiones, esta estrategia de oposición no creo que realmente nos permita afrontar los problemas que tenemos.
Yo mencionaba una idea de Joseph Aguilar que me gusta mucho respecto de la mediación, acerca del tipo de discursos que hay que evitar con este tipo de propuestas. Por una parte, el discurso ideológico, propagandístico, que precisamente pues, eso lo presenta como la panacea, lo mejor del mundo, y la otra opción como todos los males y lo que nadie estaría de acuerdo en defender. Y que, bueno, estamos viendo las consecuencias realmente de estar en un mundo tan polarizado, ¿no? Y por otra parte, también los discursos burocráticos formalistas muy importantes, porque no deja de preocuparme esta perspectiva, como dicen, procesal de la justicia restaurativa, porque al final, y sucede creo que lo mismo con otras formas, por ejemplo con la mediación, que al final me parece que si están presentes esos pasos, entonces se están cumpliendo esos enormes objetivos, ¿no? Que ya podemos ver que hablar de sanación y de perdón son palabras mayores, ¿de acuerdo? Entonces, cumplir como si fuera una receta de cocina es también muy cuestionable, ¿no? Y bueno, y desde luego esta necesidad de incorporar una dimensión de comprobación de los hechos para no terminar de convertir finalmente en un mero requisito burocrático una propuesta que puede tener cosas más edificantes. Yo lo dejaría. Gracias.